Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy llegamos con un tema que ha sacudido profundamente al mundo del entretenimiento turco y que, en cuestión de horas, también se ha convertido en uno de los asuntos más comentados entre los seguidores de habla hispana. Una historia que mezcla amor, exposición mediática, privacidad vulnerada y un intenso debate social que sigue creciendo con el paso de los días. En las últimas jornadas, el nombre de Gökberk Demirci y Özge Yağız ha estado en boca de todos. Lo que comenzó como un rumor aislado terminó transformándose en una auténtica tormenta mediática cuando unas imágenes privadas de la pareja comenzaron a circular de manera inesperada por distintas plataformas digitales. Nadie estaba preparado para lo que vendría después. Las imágenes, captadas en un ambiente que claramente no estaba destinado a la mirada pública, mostraban un momento íntimo entre ambos actores. Un gesto de cariño sencillo, espontáneo y profundamente humano, que en cualquier otra circunstancia habría quedado guardado como un recuerdo personal. Sin embargo, en esta ocasión, ese instante fue arrancado de su contexto y expuesto ante millones de personas en cuestión de minutos. La rapidez con la que el contenido se difundió fue impactante. En poco tiempo, fragmentos del video comenzaron a replicarse en redes sociales, cuentas de entretenimiento y foros de debate. La reacción fue inmediata y dividida. Mientras algunos seguidores defendían la naturalidad del momento y celebraban el amor evidente entre Gökberk Demirci y Özge Yağız, otros manifestaban su indignación por lo que consideraban una violación grave de la privacidad. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el origen desconocido del material. Hasta el día de hoy, nadie ha asumido la responsabilidad de haber grabado ni filtrado las imágenes. Este misterio no hizo más que intensificar la polémica. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Fue alguien del entorno cercano? ¿Un asistente al evento? ¿Una grabación accidental que terminó en las manos equivocadas? La falta de respuestas concretas alimentó aún más la especulación. Ante la creciente presión mediática, los representantes de ambos actores decidieron intervenir. A través de mensajes formales y discretos, solicitaron a los medios y a los administradores de plataformas digitales que actuaran con responsabilidad. Subrayaron que las imágenes correspondían a un momento estrictamente privado y que su difusión no contaba con el consentimiento de la pareja. También hicieron un llamado a la empatía, recordando que detrás de los personajes públicos existen personas reales con emociones reales. A pesar de estos esfuerzos, el debate ya estaba instalado. Programas de entretenimiento, blogs especializados y comunidades de fans comenzaron a analizar cada detalle del video, el lenguaje corporal, las reacciones posteriores, sobre todo, el silencio de Gökberk Demirci y Özge Yağız. Ese silencio fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos, representaba una estrategia madura para no alimentar el escándalo. Para otros, era una señal del impacto emocional que la situación había generado en ambos. Fuentes cercanas a la pareja señalaron que el episodio fue especialmente difícil para Özge Yağız. La actriz, conocida por su sensibilidad y profesionalismo, habría sentido una profunda tristeza al ver cómo un momento tan personal se transformaba en tema de debate global. Gökberk Demirci, por su parte, habría mostrado una actitud protectora, preocupado por el efecto psicológico que los comentarios y especulaciones pudieran tener sobre ella. El apoyo de los fans no tardó en manifestarse. Miles de mensajes comenzaron a inundar las redes sociales, defendiendo el derecho de la pareja a vivir su relación sin ser constantemente observada. Muchos usuarios coincidieron en una idea central: amar no debería ser un acto público obligatorio, incluso cuando se trata de figuras famosas. Este respaldo masivo ayudó a equilibrar, en parte, la narrativa que se estaba construyendo en torno al escándalo. Sin embargo, también surgió un debate más amplio, que va más allá de Gökberk Demirci y Özge Yağız. Una discusión sobre los límites entre la curiosidad del público y el respeto a la intimidad. ¿Hasta dónde llega el derecho de los fans a saber? ¿En qué punto la exposición se convierte en invasión? Son preguntas que este caso ha vuelto a poner sobre la mesa con fuerza. A lo largo de los años, la pareja había construido una imagen basada en la discreción y el equilibrio entre lo público y lo privado. Por eso, para muchos seguidores, este episodio resultó especialmente doloroso. No se trataba de una estrategia promocional ni de una aparición planeada, sino de una situación fuera de su control. Mientras tanto, el silencio oficial de ambos continúa. No ha habido comunicados personales ni declaraciones directas. Y quizás esa decisión sea, en sí misma, un mensaje claro: no todo merece una respuesta pública, y no todo debe ser explicado. Lo cierto es que este episodio ha marcado un antes y un después. Ha puesto en evidencia lo frágil que puede ser la línea que separa la vida privada de la exposición mediática,
especialmente en la era digital, donde un solo clic puede desencadenar consecuencias imprevisibles. En los próximos días, es probable que surjan nuevas interpretaciones, teorías y análisis. Tal vez haya un comunicado oficial o tal vez no. Pero lo que ya es indiscutible es que esta historia ha dejado una huella profunda tanto en la pareja como en el público que lo sigue. Desde este espacio, invitamos a la reflexión. Recordemos que el respeto es fundamental y que, más allá del interés mediático, estamos hablando de personas que merecen vivir sus emociones con libertad y dignidad. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Si te interesa este tipo de contenido y quieres seguir informado sobre lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y hasta la próxima.